Bueno, día 28 de la guerra en Ucrania, continúa el cerco a Kiev. De nuevo, este miércoles Rusia ha bombardeado dos distritos de la capital y ha causado daños en un centro comercial y dos bloques de viviendas. No ha habido víctimas mortales, dicen, aunque sí varios heridos, pero las sirenas antiaéreas han continuado sonando a lo largo de todo este día. Casi un mes después del inicio de la guerra en Ucrania, las tropas rusas no han logrado capturar una sola ciudad importante y las fuerzas ucranianas han detenido el avance de Rusia en casi todos los frentes. En cambio, Moscú ha recurrido a bombardear ciudades con artillería, misiles y bombas, mientras Rusia niega haber atacado a civiles. Le decía que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Bruselas, donde se espera que anuncie en coordinación con la Unión Europea y el Grupo de los Siete nuevas acciones contra más de 300 miembros de la Duma, el Parlamento de Rusia, en un nuevo intento de presión al Kremlin para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que dejará de aceptar divisas como pago del gas ruso. Dice, los países inamistosos, los que no son amigos, pues tendrán ahora que pagar mi gas y mi petróleo en rublos. Putin anuncia hoy que rechazará el pago del gas y petróleo en divisas, incluido el dólar y el euro, y que cobrará los suministros a los países que no son sus amigos. Ha decidido implantar lo antes posible una serie de medidas para transferir los pagos por el gas natural por parte de los llamados países enemigos, que tendrán ahora que conseguir rublos para pagarle. Y Alemania ha dicho también hoy miércoles que necesita del gas y del petróleo ruso y que no lo dejará de comprar. Vamos a platicar ahora, como lo hacemos frecuentemente y siempre con enorme gusto y gratitud, con David del Río, quien se encuentra allá en la Unión Europea. Mi querido David, día 28 de la guerra y los rusos no pueden, no saben, o ni pueden, ni saben, y quizá ni pudieron. La mayoría de los que conocen, sobre todo de estos manuales militares o de guerra, piensan que independientemente de cuál vaya a ser el resultado y cuándo, el señor Putin ha perdido la guerra y ha perdido todos los activos que tenía antes de la invasión. Tu reflexión, David del Río, te escuchamos y te saludo siempre con gusto. Hola, Oscar Mario. Buen día para ustedes y para todo tu auditorio. Pues efectivamente, lo que está cada vez más claro es, pese a los mensajes de Putin diciendo que todo iba según lo previsto, no se puede ocultar más. Estamos apenas a 24 horas, un poquito más, de que se cumpla un mes de esta invasión, bautizada por Putin como Operación Militar Especial en Ucrania. Y la verdad, como bien decías, se está hablando de que tal vez se puede considerar como tomada la ciudad de Jersón, la ciudad ucraniana de Jersón, en el sur del país, pero todavía no es un hecho. No se ha tomado ni siquiera Mariupol, que ha estado asediada durante semanas. Se dice que allí se han cometido crímenes de guerra. Por lo tanto, está terminando esta campaña militar el primer mes. Se habla de que tal vez se extienda hasta mayo, vamos a ver qué sucede. Y Rusia no controla en este mismo momento ni siquiera la capital, Kiev, que era su principal objetivo. Hoy, de hecho, hace escasas horas ha terminado un toque de queda que se decretó allí el lunes. Se decretó como manera de seguridad, porque las tropas rusas están de todos modos a 25 kilómetros, pero tanto en la capital como en otras ciudades se ve que no progresan, sobre todo por tierra. ¿Qué ha hecho el ejército ruso para tratar de solventar este inconveniente, esta resistencia con la que nos esperaba? Por cierto, se habla de que Putin habría castigado a su jefe y a los servicios de seguridad porque decían que iban a entrar en Ucrania. Ellos pronosticaron que iba a ser una invasión fácil y que incluso los territorios prorrusos les iban a recibir prácticamente con los brazos abiertos. Pues bien, no ha sido así. Bueno, pues decía que la verdad es que Putin lo que está haciendo el ejército
ejército ruso es bombardear a falta de poder entrar por tierra, pero hay una amenaza más grave de la que se está hablando mucho esta semana. Dijo Biden que era una posibilidad, y es un ataque químico con armas químicas o biológicas. Rusia ha hecho varios comentarios no amenazantes, pero ya se sabe que cuando dice que no lo va a hacer, lo ha hecho, como fue la guerra, y hay bastante preocupación aquí. Hoy el canciller alemán, Olaf Scholz, le ha dicho a Moscú que no use esas armas ante esta impotencia de progresar la invasión, porque ya estamos hablando de palabras mayores. Siguen también el cruce de amenazas. Hoy el canciller ruso ha dicho que si finalmente hay una entrada de fuerzas de pacificación en territorios ucranianos. Hablo de fuerzas que procederían de países de la OTAN. Ha sido Polonia que lo ha propuesto. Bueno, pues el canciller ruso, como te decía, ha dicho que si entran fuerzas de pacificación en territorio ucraniano, en zonas no ocupadas en este momento, eso podría provocar que hubiera ya un enfrentamiento directo entre Moscú y la OTAN. Así que, como te digo, pues la tensión sigue muy alta. Y un último detalle sobre esto que me comentabas, esta campaña militar fallida de Rusia en Ucrania, es que fuentes ucranianas dicen que solamente le quedarían, y eso lo decían ya ayer, 3 días de víveres y de combustible a las tropas rusas que están ahora mismo en Ucrania para poder seguir esa operación militar, así que lo tienen complicado. Hay también una información de la inteligencia británica de las últimas horas que dicen que Rusia en este momento el ejército ruso, las tropas, se habrían tomado como un momento de reflexión y de preparación para alistarse para una ofensiva más dura en los próximos días, que ahora mismo se estaría recalibrando el ataque. En fin, saldremos de dudas en las próximas horas, Óscar Mario. Bueno, en estos momentos llega una nota en donde se menciona que uno de los principales asesores de Vladimir Putin acaba de renunciar o lo acaban de despedir, y que formaba parte de este grupo que dicen de 10 asesores del presidente ruso que fueron quienes tuvieron en sus manos la opción de llevar a cabo esta incursión fallida o hacerlo de manera distinta. Quizá allá en Europa, y tú también has leído, David, sobre una situación ya muy dedicada al interior del Kremlin por el muy probable fracaso de esta guerra inútil. David. La verdad es que la información en este conflicto, la fiabilidad de la información es muy complicada tenerla al 100%. Esta información que dices, sobre todo del Kremlin, imagínate que allí pues han aprobado hace unos días esa llamada denominada ley contra las falsas noticias. No se puede ni siquiera llamar al conflicto guerra, así que no hay transparencia, no hay información. Démosle crédito a esta información, es la verdad probable, pero por ejemplo te puedo decir que en el frente hay otras informaciones muy sensibles, como la del número de soldados rusos muertos que están bailando continuamente y que no sabes a qué fuente creer. Por ejemplo, Ucrania está diciendo que han muerto más de 15.000 soldados rusos. Esta semana ha habido una filtración a un medio ruso, una filtración parece ser del Kremlin, de algún alto funcionario ruso que reconocía 10.000 muertos. Rusia solamente ha dado una cifra oficial y ya van 23 días de eso, el pasado 2 de marzo, si no me equivoco, y habló solamente de 498 soldados rusos fallecidos en esta incursión. Así que todas esta serie de noticias, de filtraciones, de comentarios, así como los datos, hay que ponerlos en cuestión, pero al mismo tiempo hay que darles cierta credibilidad. Es posible, yo creo que la verdad ahora es inevitable que Putin reconozca que ha fracasado al menos el plan A. Vamos a ver cuál era el plan B.
pero en todo caso está claro que no ha sido una guerra relámpago como incluso las bolsas pronosticaron en las primeras horas. Recuerdo que después de los primeros ataques hubo el viernes, 24 horas después, una subida masiva de los principales mercados de valores mundiales, pero después pues hemos visto, estaban animados un poco por esa idea de que la guerra sería rápida, que no, que la guerra está siendo lenta y que no le vemos solución ni salida pese a los llamados que hay. El último muy conmovedor, la víspera, del secretario general de Naciones Unidas diciendo que era una guerra totalmente absurda, que había que pararla de inmediato. El domingo pasado el Papa dijo que era repugnante, llamó también a que se detuviera inmediatamente, pero la verdad es que las negociaciones no están funcionando y más allá de las negociaciones, la Cancillería francesa está diciendo que es una simulación de Putin. No se ve un real interés de Vladimir Putin por terminar esta guerra. David, dame 3 minutos, por favor, para no atropellarte. Dame 3 minutos y te quito otros poquitos. Estoy con David del Río. Regreso con David del Río. Él está allá en Europa. Decíamos, David, que el presidente Putin repite que la operación militar especial, como bien decías tú, él no llama guerra ni invasión, están ocurriendo según lo previsto, como empezando por la duración del conflicto, que hoy entra a 8, porque en el plan inicial Rusia prevía una marcha triunfal, ya lo hemos platicado contigo en varias ocasiones, entre las regiones de habla rusa, protagonizada por la propia población local, que se rebelaría contra el ejército nazi de Ucrania en máximo un mes. Recordemos que el presidente Zelensky es judío, empezando por ahí, ¿no? Pero bueno, y sin embargo la invasión rusa, que comienza el 24 de febrero, pues está a punto de cumplir los primeros 30 días y no se ve final del conflicto, porque desde los primeros días, y esto es lo que comentaba antes de la pausa contigo, David, pues no aparecen en público ni el ministro de la Defensa ruso, ya encontré su nombre, un señor con rasgos occidentales y asiáticos. Su nombre es Sergei Shoigu, que es como el halcón que susurra a la oreja del presidente, y tampoco el jefe del Estado Mayor ruso, un señor de nombre Valery Gerasimov. No se sabe si es una coincidencia, pero el precedente del despido de algunos oficiales de alto grado del Servicio de Seguridad ruso son cada vez más mencionados y acusados de haberse equivocado al hacer las previsiones, y lo cual hace levantar a casi un mes de la invasión muchas sospechas. Adelante, David. Ajá. Sí, es cierto, efectivamente, durante varias semanas Putin siempre, vamos a decir, que teatralizaba incluso cada puntada, vamos a decir, que daba en esta guerra, con una reunión con los dos personajes que has nombrado, el jefe del Estado Mayor y también el ministro de Defensa, y efectivamente hace semanas ya que no les vemos. Hubo unas imágenes, recordarás seguramente, que fueron la verdad surrealistas, de Putin vacilándoles, el verbo que se puede usar, porque estaba entretomándole el pelo y reprochándole a su propio jefe de seguridad sobre el operativo, apenas 48 horas antes de que estallara la guerra. Son imágenes que dieron la vuelta al mundo porque le trató con muy poco respeto. El jefe de inteligencia no sabía muy bien reaccionar, incluso dio a entender que iba a haber una guerra, lo confirmó por los comentarios que estaba haciendo. Ahora lo sabemos semanas después, que efectivamente estaba confuso porque no podía decir todo, pero finalmente lo dijo. Efectivamente no hemos visto a esos personajes halcones que están cerca de Putin y que tienen gran responsabilidad, efectivamente controlan. Las imágenes que están llegando de Rusia se limitan a un vocero, el vocero del ejército, que es el que comunica cómo van las operaciones militares, pero efectivamente se ve, todos los analistas, y al menos pues te hablo de los occidentales de este lado, sobre todo británicos, franceses, españoles, hablan de que
es un fracaso militar que se ve, y sobre todo hay sorpresa porque parece que está fallando muchísimo la logística. Continuamente se está hablando de que hay problemas de combustible. Se habló incluso de un problema que había estacional en esta época en Ucrania, un barro que ha impedido que los tanques rusos circulen con facilidad, hasta el punto de que muchos de ellos, más allá de por los ataques, han sido abandonados por las dificultades para progresar en esta primavera que ya ha comenzado, pero que todavía es invernal, tanto allá como en gran parte de Europa. En fin, se ve que todo no estaba tan bien previsto, aunque se habla de que llevaba bastante tiempo previsto, bastante tiempo en fase de preparación, y es un fracaso militar ruso del que mucho tiempo ha presumido ser el segundo ejército a nivel mundial. La verdad es que las cosas no le están saliendo bien a Putin, y que aunque no se pueda decir que han perdido la guerra, la verdad es que tal vez han perdido el futuro, porque como siempre comentamos, es muy difícil recuperar la figura de Putin, de líder ruso a nivel internacional. De las últimas horas se ha hablado, ha habido un anuncio del gobierno ruso diciendo que Putin, pese a todo, va a asistir a la próxima cumbre del G20, y ya hay varios países que han dicho que no sería bienvenido, que han pedido incluso la expulsión de Rusia del grupo de los 20 países más desarrollados. El problema es que dentro del G20 y de otras organizaciones mundiales, pues hay países que sí apoyan a Putin, y en este caso en el G20 pues está China e incluso la India, que está, pues la verdad, con la boca bastante pequeña en este asunto. No está condenando para nada a Rusia, tiene muchos intereses, tanto armamentísticos como petroleros, relaciones bilaterales muy importantes en estos dos aspectos con Rusia, así que es difícil que Rusia salga del G20, pero también es muy difícil ya imaginarnos a Putin en una cumbre internacional como una del G20. Rusia ya salió del G8, más bien la invitaron a salir después de que empezó toda esta guerra, porque recordemos que ya en 2014 estalló con la anexión rusa de Crimea, esa parte del sur de Ucrania. Así que la verdad ya hay una derrota, y en todo caso en muchísimos aspectos el país va a salir muy dañado, no solamente su dirigente, Óscar Mario. Así es, la guerra, como bien dices, David, continúa, pero está cambiando. Dicen, la niebla de la guerra envuelve al Kremlin, y ayer antes retomaba las palabras de Winston Churchill. Dice que lo ha convertido todavía más en un misterio dentro de un enigma. Lo cierto es que Vladimir Putin, independientemente, o sea cual sea el desenlace, David, para muchos, del líder admirado y temido, más que respetado, admirado y temido antes de la guerra, pasará a ser el criminal apestado, asediado y perseguido. La verdad es que hay bastantes coincidencias en los juicios, y en este momento me consta, porque bueno, me ha llegado información bastante cercana del terreno de que pues hay una investigación muy precisa, varias más abiertas, sobre posibles crímenes de guerra de los rusos en Ucrania, y eso, pese a que difícilmente, o por decir, parece imposible a día de hoy que Putin sobre todo pueda ser juzgado por el Tribunal Internacional de la Haya o alguna de estas instancias internacionales. La verdad es que tanto Estados Unidos como la Unión Europea, el canciller europeo Borrell, han dicho esta semana que no hay duda de que se están cometiendo crímenes de guerra. Estamos viendo los ataques a civiles, pese a que se dijo también que iba a ser una guerra con un respeto muy importante para los civiles, que iba a ser quirúrgica, solamente acuartelamientos, armamentos, instalaciones estratégicas. No está siendo así. Hay pruebas, parece ser ya sin posibilidad de que sean refutables, de que se están cometiendo crímenes de guerra, así que eso, la verdad, va a pesar ya sobre su conciencia, sobre su expediente internacional. La verdad es que así es una derrota para esta figura que todo el mundo se interroga ahora. ¿Quién es Putin? Todo el mundo echa mano del archivo para ver
si ya amenazaba hace tiempo con declarar esta guerra, de dónde sale, cómo piensa esa mente, qué pasado, qué currículum histórico tiene. Recordemos que fue un miembro del KGB que estuvo en Alemania Oriental. En fin, es una mente que está detrás, que es el principal responsable de esta guerra a la que no le vemos fin y que puede cambiar el orden mundial y que está ya, la verdad, siendo una amenaza para todo el mundo. Y vamos a ver ahora, porque ahora sí pueden empezar los ciberataques, que es de lo que está hablando mucho Estados Unidos y se está hablando estos días, que pueda cambiar el campo de batalla por el campo cibernético y que nos afecte realmente a todos, porque ahí sí que no va a haber fronteras. Así es, en este evento, en un estadio, 200,000 personas, la semana, hace apenas creo que fue 3 o 4 días, se fue el sonido y dicen, bueno, es parte de lo que tú dices de ciberataques en contra del gobierno del señor Putin. Oye, pero básicamente tenemos 3 minutitos, yo quisiera tu opinión en relación a, ¿debe replantearse la utilidad y la necesidad de mantener a instituciones costosísimas, inútiles y obsoletas como Naciones Unidas, ¿no? Sí, yo la verdad es que ya sabes, Óscar Mario, creo que lo he dejado patente en otras intervenciones, otras veces que hemos platicado, de que soy un firme defensor. Yo creo que esas instituciones deben existir, deben seguir siendo una columna vertebral. Sí, hace unos días asistíamos a cómo el Consejo de Seguridad de la ONU pues no podía condenar a Rusia, no podía condenarla pese a esta invasión, a esta guerra en el siglo XXI que nadie deseaba y que no debería ser ya de este siglo, porque la propia Rusia forma parte del Consejo de Seguridad. Tenemos que pensar también, yo he cubierto bastantes organismos internacionales, que generalmente los países no solamente son jueces y parte. Quiero decir que es difícil condenar a un país que forma parte de tu propia organización. La ONU siempre se ha hablado de que fracasó en Asia, en África. Yo tengo cierto pasado en la ONU, cierta experiencia, porque estuve en el Alto Comisionado de los Refugiados en Ginebra, en el ACNUR, y la verdad es que me parece que realizan una labor encomiable, que pese a que no es lo ideal, pese a que no ejerce todo el contrapeso que podría ejercer, todos estos organismos internacionales nacieron de un contexto prebélico y son importantes que se mantengan, la verdad. Yo sí soy un firme defensor, pese a todas las dificultades. Es, en todo caso, mejor que existan. Yo creo que sí pueden siempre desempeñar un papel, aunque no puedan evitar esta calamidad que es esta guerra, Óscar Mario. Bueno, entonces que siga la ONU, mi querido David, pero también un tribunal especial para juzgar al presidente ruso por la invasión de Ucrania. 40 países ya piden la creación, un Nuremberg para el señor de la guerra, el señor Vladimir Putin. Sí. Bueno, estamos a la parte final con David del Río. Me quiero, David, decías, bueno, pues dejemos a Naciones Unidas, pero sí, ya hay 40 países que piden la creación de un tribunal especial para juzgar al presidente ruso por la invasión arbitraria, injusta, infundada, brutal, terrorífica. Cuando esta termine, independientemente de cómo termine, mi querido David, y ahí está la gran interrogante, esperemos que este señor en su desesperación pues no utilice armas químicas o armas nucleares y finalmente se vea acorralado para pues una rendición como la que se espera, para que no traiga mayores consecuencias, no solo en aquella parte del mundo, sino para todo el planeta. Pues la verdad es que yo veo esa palabra, yo creo que no entra dentro del diccionario de Putin, y solamente hacerte unas reflexiones rápidas. Volviendo sobre la ONU, no hubo una condena del Consejo de Seguridad, pero sí hubo una condena de la Asamblea General. Es importante también esa votación porque emergen las posiciones de cada país. La ONU es también un terreno de entendimiento, es mejor siempre tener ese terreno. Imagínate que el planeta no tuviéramos la ONU, sería seguramente peor e impensable. Y sí hay, pues en ese trabajo diplomático, en esas señales diplomáticas, la verdad, cosas que siempre salen importantes en cualquier tipo de conflicto. Además, tal vez también sería un poco, podría establecerse alguna crítica. El otro día
bueno, el otro día, ya van unas semanas al inicio de la guerra, escuchaba a una veterana diplomática mexicana que decía que tal vez el secretario general de la ONU en esta ocasión, la ONU no había creído no había estado reactivo lo suficiente para tratar de evitar la crisis, aunque yo creo que hubiera sido inevitable, aunque Antonio Guterres hubiera participado, pero desde luego se veía que él no creía, como muchos, entre los cuales me incluyo, que fuera a estallar la guerra. Eso sí se puede juzgar, sí, en fin. Y sobre este tribunal especial, pues el problema es que todas estas cortes tiene que el propio país haber asumido previamente el querer formar parte de esa membresía. Sabrás, y no quiero desviar la atención, pero que los Estados Unidos también, cuando hay un militar estadounidense que aquí en España hemos tenido una denuncia por un periodista que falleció en la guerra de Irak por una balacera del ejército estadounidense, hubo denuncias de la familia al ejército estadounidense, bueno, no progresaron porque Estados Unidos no ha suscrito varios acuerdos para que sus soldados, para que su ejército sea juzgado en tribunales internacionales de este tipo, así que difícilmente lo será Rusia. Cualquier país puede apelar a su soberanía para decir que acepta ser juzgado su líder o su gobierno, su ejército en un tribunal internacional, y no creo que sea el caso de Rusia, que hay muchos mecanismos internacionales a los que no pertenece, así que la verdad es que lo veo realmente complicado. Otra cosa, y sería mi último comentario, es que he visto también, pues aquí en televisión rápidamente, un analista diplomático español que decía que Putin tal vez en esta guerra se esté jugando mucho más incluso su propia vida, y la verdad es que no era una especulación, vamos a decir, de ciencia ficción o del mundo del espionaje antiguo, o que estuviéramos hablando de una película. Hay muchísimo juego, la verdad es que ha dado un paso sin retorno, muy peligroso incluso para su integridad física. Sí que la verdad parece muy aventado decirlo, pero sí cabe esa posibilidad, porque un desastre total en esta guerra para él supondría su caída definitiva. Incluso decía este analista español especializado en el este de Europa, podría representar incluso hasta su muerte. En fin, hay mucho en juego, y bueno, esta defensa férrea que hago de Estados Unidos, de la ONU, de las Naciones Unidas, sin formar parte, yo creo que no soy la persona más indicada, pero en todo caso sí creo que debe ser un mecanismo que exista, y sí creo en su labor. Ahora mismo hay campamentos de refugiados de la ONU que están haciendo una tarea importante en la frontera de Polonia, de otros países, vecinos de Ucrania. Yo creo que sí es importante que siga existiendo, y que las crisis serían incluso aún peores si no tuviéramos a la ONU, Oscar Mario. Bueno, lo cierto, David, es que el señor Putin inicia esto que se llama una guerra de agresión, que es considerada un crimen internacional, un crimen supremo, que solo se entiende viniendo de un criminal de guerra, que es Vladimir Putin. Y pues me refiero de nueva cuenta a lo que dice este ensayista israelí, a quien tú conoces y has leído muy bien, Yuval Noah Harari, entre otras obras, pues estas que son libros de consulta de los más importantes del mundo, ¿no? De los líderes más importantes del mundo. Él dice que, bueno, pueden seguir y pueden venir días oscuros, pero el señor Putin, sea cual sea el desenlace, ha perdido esta guerra. Sí, finalmente yo creo que la ha perdido, y la lástima es que también Rusia esté perdiendo, y los rusos, mucho con esta guerra, porque yo siempre he visto que es una iniciativa personal muy anclada en ciertas convicciones, e incluso en cierto resentimiento por parte de Putin en lanzarla, y que hay que diferenciar al pueblo ruso, a Rusia. Estamos viendo, hace unos días hablaba de 15.000 detenidos, 15.000 personas que no están de acuerdo, y eso pese a que la información en Rusia pues no circula tampoco con libertad, eso lo sabemos. En las últimas horas de este lunes se ha prohibido Facebook e Instagram
después de que Facebook, eso sí, todo hay que decirlo, también pues diera libertad para hacer llamados a la violencia contra Rusia en su red social. Pero bueno, digo esto como un ejemplo de que de todos modos pues hay oposición, pero una oposición que está silenciada. Ayer mismo pues el principal opositor a Putin, Navalny, le han condenado a 9 años de cárcel. Así que, en fin, yo creo que son matices que hay que tener en cuenta, porque sí creo que el máximo responsable es Putin, y que desgraciadamente pues todos los rusos, el país, la imagen del país, el nombre va a quedar marcado al menos por muchos años negativamente. Sí, ayer alguien decía, después de la sentencia a este hombre que pues fue envenenado por los representantes de esta policía del señor Vladimir Putin, y que tuvo que ser trasladado a un hospital en Alemania, y que le salvaron la vida, decía, bueno, este señor lo único que está esperando es la caída de Putin para que esta sentencia no se aplique de los 9 años de cárcel. Pero bueno, lo cierto es que, como dicen, Putin se volvió, dicen los analistas, quienes lo conocen incluso muy de cerca, se volvió loco, negó su realidad, porque la razón básica de esta guerra es que Putin construyó en su cabeza una fantasía, decía que Ucrania no existía, que los ucranianos querían ser absorbidos por Rusia y que solo una camarilla pequeña de nazis lo impedía, ¿no? Que es parte de lo que tú decías, mi querido David. Sí, ha usado palabras terribles, los ha llamado nazis, ha llamado al gobierno ucraniano drogadictos, tal cual te lo estoy diciendo. Sí. La verdad es que el lenguaje ha sido muy agresivo también por ambas partes, y bueno, y continúa haciéndolo. Esta semana, el lunes ha habido una convocatoria al embajador de los Estados Unidos en Moscú, a John Sullivan, y el gobierno ruso le ha dicho directamente que las relaciones entre los dos países, y ahí ya estamos hablando de nuevo del riesgo de un conflicto global, pues están al borde del colapso, al borde de la ruptura por los comentarios de Biden llamando criminal de guerra a Putin. En fin, mañana se espera que se puedan anunciar nuevas sanciones. Sabes que aquí en Bruselas, que es la sede tanto de la OTAN como de la Unión Europea, Biden ya está en el avión, vienen para que el presidente de Estados Unidos pues va a reunirse Biden con el resto de líderes, tanto los 27 de la Unión Europea como la treintena de la OTAN. De ahí va a salir algo importante, pero se espera seguramente que sean más sanciones, más amenazas. No estamos en un contexto de negociación. Creo que sería importante decir que Turquía ha dicho esta semana que 4 de los 6 puntos principales que están negociando Ucrania y Rusia pues estarían bastante próximos, pero como te digo, hay mucha desconfianza sobre que Rusia de verdad esté negociando, realmente ese sea su interés, y también son puntos muy costosos para Ucrania. Le están pidiendo parte de su territorio, que reconozca la anexión rusa de Crimea, que reconozca la independencia del Donbass. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que tales decisiones las sometería a un referéndum, a que el pueblo ucraniano, el que queda al centro del país, porque ya van 3,5 millones que han salido, pues decida si las acepta. La verdad es que esto tiene una difícil resolución, esta crisis. Vamos a ver qué sucede, en qué queda Europa, en qué queda el mundo, Oscar Mario. Bueno, lo cierto es que Putin estaba completamente equivocada. Ucrania es una nación muy real, muy valiente. Zelensky, un héroe de la guerra, nunca ha huido, y el ejército ucraniano está luchando ferozmente y junto con el pueblo ucraniano. En fin, estaremos muy en contacto, David del Río, siempre con enorme gratitud por tu buena disposición para con este espacio. David del Río, muchas gracias desde Europa. Vamos a marcar otra pausa y seguimos.